Bien, ¿qué es el leasing o arrendamiento? Está reglamentado en la NIF 16 o en la sección 20 para pymes y es un contrato o un método de financiación para adquirir bienes o usufructuarlos, pueden ir con opción de compra o sin opción de compra, para lo cual se paga un canon. Este arrendamiento se registra tanto en el activo como en el pasivo. ¿Cómo identificamos el arrendamiento? Primero debe estar la existencia del activo identificado, bien definido, con un número de serie y con las características específicas. En segundo lugar, tiene derechos sustantivos de sustitución, es decir, que el arrendador no puede tener el derecho a sustituir el activo durante el periodo de uso. Derechos de beneficio de uso. El arrendatario pues tiene el derecho a obtener todos los beneficios que tiene el activo por usarlo. Los derechos de dirigir su uso, es decir, que el arrendatario puede definir el uso del activo a lo largo del periodo del contrato. ¿Cómo se hace el reconocimiento? El reconocimiento inicial se hace al costo, que es el valor presente de los pagos futuros, de los cánones. También se incluyen los pagos realizados antes o después del arrendamiento, los costos en que se incurrieron al inicio del contrato de arrendamiento y se incluyen las estimaciones futuras, por ejemplo, para alguna restauración, alguna mejora, siempre y cuando esto se dé dentro del plazo del contrato. ¿Cómo lo contabilizaríamos? Entonces tendríamos un activo por derecho de uso a la 1550, un débito, y un crédito a la cuenta 20, que es cuentas por pagar contratos de arrendamiento. Posteriormente, ¿cómo hago reconocimiento? Yo paso al modelo de costo, teniendo en cuenta el costo, menos el valor de la depreciación acumulada, menos la pérdida por deterioro acumulada de ese activo, y se le ajusta por cualquier nueva medición del pasivo. Puede ser un mayor valor o un menor valor. También lo pueden medir aquellos que utilizan la NIC 40 como modelo de valor razonable, pueden utilizar el valor razonable para la medición posterior de los arrendamientos. Y los que utilizan NIC 16 por modelo de revaluación también podrían utilizar ese modelo para los contratos de arrendamiento. El contrato de arrendamiento exige que haya un activo identificado. En el arriendo se obtienen los beneficios por el uso de ese activo, se puede explotar durante el periodo de uso y hay una transferencia al final del contrato, por lo cual se paga un canon de arrendamiento. El contrato de servicios pues no requiere activo y genera son obligaciones de dar o de prestar un servicio, por lo cual se pagan unos honorarios. ¿Qué debe revelar? Primero, la norma indica que debe hacerse una nota única de arrendamientos cuando uno es arrendatario y esa nota pues debe incluir tanto las cuentas activas como las cuentas pasivas. Debe revelar los importes, es decir, la depreciación por el tipo de activo, los gastos por intereses, los gastos de corto plazo, los gastos por activos de bajo valor, el gasto variable que no se haya incluido en el pasivo, los ingresos en caso de que tenga un subarrendamiento, las salidas de efectivo totales, las ganancias o pérdidas por la venta y el importe en libros. Eso se debería hacer en una tabla para que quede más claro, a no ser que haya un medio distinto donde pueda revelarse dicha información. Debe incluir también o revelarse los compromisos por arrendamiento de corto plazo. Si la cartera de arrendamiento no es igual a los gastos relacionados con el arrendamiento, debe revelarse. Se debe revelar con la NIC 40 si es propiedad de inversión, con la NIC 16 si se mide por modelo de revaluación como vimos, los vencimientos del pasivo, debe hacerse un análisis de vencimiento bajo la norma internacional 7 de los instrumentos financieros, en donde se revela por separado los pasivos, otros pasivos financieros, y debe hacerse una revelación cualitativa, un análisis cualitativo y cuantitativo adicional, en donde se muestran la naturaleza de las actividades, los riesgos futuros de salida de efectivo que no se hayan reflejado en el pasivo, por ejemplo, arrendamientos variables, opciones de ampliación o terminación, garantías de valor residual, todos esos rubros que no se hayan contemplado y que tengan riesgos de salida de efectivo futuros. Se deben también revelar restricciones en caso de que haya y la venta con arrendamientos posteriores. El arrendador, por su parte, por un lado, tiene que revelar los resultados en las ventas de los bienes dados en arrendamiento, los ingresos financieros sobre la inversión neta, los ingresos variables que no hayan incluido en la medición de la inversión. Por otro lado, tienen que también suministrar información cualitativa y cuantitativa de cambios significativos que hayan tenido los bienes. Y por último, hacer un análisis de vencimientos de arrendamientos por cobrar. Así como el arrendador también debe revelar los pagos que están sin descontar de cada uno de los primeros 5 años y los posteriores en un solo valor, en un solo rubro. Y también tiene que hacer una conciliación de los pagos por arrendamientos descontados contra la inversión neta e identificar los ingresos obtenidos y cualquier valor residual no garantizado descontado. Bueno, cuando hablamos de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, nos preguntamos quién lo clasifica. Lo clasifica especialmente el arrendador, es que quien sabe cómo va a depender la esencia de la transacción y no la forma del contrato. ¿Qué diferencia el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo? Lo diferencia dependiendo de si los riesgos o beneficios de la propiedad pasan al arrendatario. Otras diferencias que encontramos entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo son la transferencia o no transferencia de la compra del activo, la inclusión de servicios complementarios, la amortización y depreciación del activo y el plazo del arrendamiento. Cuando hablamos de qué información debe relevar el arrendador en un arrendamiento operativo, debe informar el ingreso del arrendamiento, la información cuantitativa y cualitativa sobre las actividades determinadas del arrendamiento y la gestión de riesgo. Es así como mostramos unos diversos ejemplos en los cuales tendremos que decir si es un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. Mencionaré dos de ellos, uno financiero que será, se arrenda una bodega por 800 mensual con incrementos anuales del 4%, un plazo de 20 años transfiriendo los riesgos y beneficios del activo. Vencido este plazo, será demolido el activo por derecho a uso. Es un arrendamiento financiero. Y para darles un ejemplo de un arrendamiento operativo, se encuentra de que se arrenda un vehículo que tiene un valor razonable de 10 millones de pesos y la vía útil de 5 años. El contrato contempla una cuota mensual de 400.000 pesos por 30 meses y una tasa de interés del 1.4% y la opción de compra por el 8% del valor razonable del activo. Esto es un arrendamiento operativo. Cuando hablamos sobre las propiedades de la inversión, las propiedades de la inversión son todas las que obtienen las rentas o las operaciones de capital, es decir, el que generan el flujo de efectivo. Se reconocen inicialmente por todos los costos asociados con la adquisición y se reconocen posteriormente mediante la política contable por medio de un valor razonable, es decir, el costo en el cual será la renta de depreciación y la disminución del deterioro. Estas se deben relevar información a las propiedades de inversión en el modelo de valor razonable y el modelo del costo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen día.